Es verdad, crecimos para hacer más y mejores cosas. Evolucionamos para llegar más lejos. Dimos un gran paso a nuevos caminos, pero con la grandeza de seguir con los pies en la tierra. Siempre tendremos la misma estrella como guía, la que nos inspira y nos mueve, la que imprime el sur en nuestros corazones llenos de pasión. Somos globales, pero somos cercanos. Somos fuertes, pero somos sensibles para empatizar con las personas. Somos humanos y transparentes. Y nuestra vocación es crear las mejores soluciones terapéuticas para contribuir a la salud de más personas. El esfuerzo es de todos y los logros también. Somos una empresa joven que honra los valores más sabios. Por eso, las luces que nos importan son las que se encienden en el hogar de cada uno. Somos una marca que nace con los brazos abiertos y una gran sonrisa, con el corazón lleno de orgullo por lo que hemos logrado. Vamos a construir una nueva marca, una nueva historia, ganadora, basada en firmes valores éticos, apuntando a la excelencia y muy cercana a las necesidades de los médicos y las personas. Somos innovación e investigación, somos responsabilidad y ética, somos el abrazo que se extiende a Latinoamérica y el mundo, somos nosotros construyendo el futuro. Somos Megalabs. Es verdad, crecimos para hacer más y mejores cosas. Evolucionamos para llegar más lejos. Dimos un gran paso a nuevos caminos, pero con la grandeza de seguir con los pies en la tierra. Siempre tendremos la misma estrella como guía, la que nos inspira y nos mueve, la que imprime el sur en nuestros corazones llenos de pasión. Somos globales, pero somos cercanos. Somos fuertes, pero somos sensibles para empatizar con las personas. Somos humanos y transparentes. Y nuestra vocación es crear las mejores soluciones terapéuticas para contribuir a la salud de más personas. El esfuerzo es de todos y los logros también. Somos una empresa joven que honra los valores más sabios. Por eso, las luces que nos importan son las que se encienden en el hogar de cada uno. Somos una marca que nace con los brazos abiertos y una gran sonrisa, con el corazón lleno de orgullo por lo que hemos logrado. Vamos a construir una nueva marca, una nueva historia, ganadora, basada en firmes valores éticos, apuntando a la excelencia y muy cercana a las necesidades de los médicos y las personas. Somos innovación e investigación, somos responsabilidad y ética, somos el abrazo que se extiende a Latinoamérica y el mundo, somos nosotros construyendo el futuro. Somos Megalabs. Es verdad, crecimos para hacer más y mejores cosas. Evolucionamos para llegar más lejos. Dimos un gran paso a nuevos caminos, pero con la grandeza de seguir con los pies en la tierra. Siempre tendremos la misma estrella como guía, la que nos inspira y nos mueve, la que imprime el sur en nuestros corazones llenos de pasión.
Somos globales, pero somos cercanos. Somos fuertes, pero somos sensibles para empatizar con las personas. Somos humanos y transparentes. Y nuestra vocación es crear las mejores soluciones terapéuticas para contribuir a la salud de más personas. El esfuerzo es de todos y los logros también. Somos una empresa joven que honra los valores más sabios. Por eso, las luces que nos importan son las que se encienden en el hogar de cada uno. Somos una marca que nace con los brazos abiertos y una gran sonrisa, con el corazón lleno de orgullo por lo que hemos logrado. Vamos a construir una nueva marca, una nueva historia, ganadora, basada en firmes valores éticos, apuntando a la excelencia y muy cercana a las necesidades de los médicos y las personas. Somos innovación e investigación, somos responsabilidad y ética, somos el abrazo que se extiende a Latinoamérica y el mundo, somos nosotros construyendo el futuro. Somos Megalabs. Muy buenas noches con todos. En nombre de Megalabs les damos una cordial bienvenida a este webinar donde estaremos conversando sobre la medicación sintomática respiratoria en el paciente con COVID-19 a cargo del doctor Renato Casanova y con el apoyo como moderador del doctor Antonio Morales. Antes de dar inicio con nuestros invitados, me gustaría compartir una serie de instrucciones importantes a considerar. Si está conectado desde una computadora, a mano derecha de su pantalla podrá observar el chat del evento. Si está conectado desde un teléfono móvil, podrá observar este chat en la parte inferior de sus pantallas. A través de este canal podrán realizar todas sus preguntas y comentarios que estaremos respondiendo al finalizar la ponencia. También es importante considerar que la calidad de su transmisión depende de la calidad de su conexión a Internet, por lo que recomendamos conectarse desde una red con Wi-Fi. Si en algún momento experimenta algún problema de audio o vídeo, únicamente deberá presionar el botón Reconectar, que es el botón que se encuentra en la parte central de sus pantallas. Y si por alguna eventualidad usted no puede escuchar la charla, en 48 horas estaremos enviando un replay de la misma al email con el cual usted se registró. Dicho esto, me gustaría presentar al doctor Antonio Morales, quien está a cargo de la moderación. El doctor Antonio es médico neumólogo asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, encargado de la Unidad de Rehabilitación Respiratoria, miembro SPN de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de la Sociedad Respiratoria Europea y de la Sociedad Respiratoria Americana. Bienvenido, doctor Morales. Bien, muchas gracias. Bueno, a nombre de la Sociedad Peruana de Neumología, que nos ha encargado el tema de la medicación sintomática respiratoria en pacientes infectados por SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, cómo y cuándo. Y gracias además a Megalabs, les voy a poner en contacto con el doctor Renato Casanova, que es médico neumólogo, miembro staff del Hospital Nacional 2 de Mayo, neumólogo staff de Sana EPS, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de la Sociedad Europea Respiratoria, de la Sociedad Americana Respiratoria y miembro del Comité COVID-19 de la Sociedad Peruana de Neumología. Bueno, junto a él tenemos el gusto de presentar, yo como moderador y él como speaker, como ponente, el siguiente tema. Bueno, sin más que decir, les dejo con el doctor Renato Casanova. Bueno, muchas gracias, doctor Morales. Un gusto compartir este escenario con usted. Agradezco también a Laboratorios Megalab por el soporte técnico y a la Sociedad Peruana de Neumología
en representación de su presidente, el doctor Antonio Tucumoto. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a tratar de poder llenar las expectativas. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad, sobre la clínica, sobre lo que se tiene que hacer, enfocado principalmente a lo que vienen a ser los casos de la infección por SARS-CoV-2, sobre todo en estadios leves a moderados, porque como ustedes saben, los estadios severos son más de manejo hospitalario. Vamos a ver entonces aquí. Muy bien, entonces, sin más que decir, vamos a comenzar con la actividad académica. Bueno, este es el coronavirus, un virus que nos está trayendo miles de problemas, causante de prácticamente cientos de miles de muertes en el mundo y que está provocando colapsos de economías a nivel global. No, muchos no pensábamos que íbamos a vivir un tipo de pandemia como la actual, con la repercusión que ya es conocida. Los coronavirus no son virus nuevos, son virus que nos han acompañado durante toda la vida. Lo que pasa es que este coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, es un tipo de virus zoonótico, es decir, es un virus de los animales. Los seres humanos tienen sus coronavirus y los coronavirus humanos no son tan agresivos como los coronavirus de animales. Los coronavirus humanos, más que todo, son del grupo de los alfa coronavirus, mientras que los coronavirus zoonóticos como el SARS-CoV-2 son del grupo de los beta coronavirus. Y tienen estos beta coronavirus mucha relación con brotes epidémicos en diferentes momentos de la historia. El año 2002 a 2003 se desarrolló el brote del primer coronavirus que ocasionó, digamos, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV a secas, el síndrome respiratorio agudo severo que también ocurrió en China, pero que a diferencia del actual no hizo pandemia. Se limitó a algunos países, pero no hizo pandemia. El año 2012-2013 apareció un segundo brote de este beta coronavirus o de este grupo de beta coronavirus, que fue el MERS. El MERS que originó el síndrome respiratorio de Medio Oriente o de Oriente Medio y que también se limitó a esa zona del planeta y no generó pandemia. Mientras que este SARS-CoV-2 ha generado pandemia. ¿Y por qué se llama SARS-CoV-2? Porque tiene hasta por ciento del genoma del SARS-CoV-1 o SARS-CoV a secas en el 2003. Lo interesante es que estos virus tienen como principal animalito reservorio a los murciélagos. Así que el contacto con estos animales ha originado el salto de especie, tanto el SARS-CoV-1 del 2003, tanto el MERS del 2012-13 y el actual que es el SARS-CoV-2 o nuevo coronavirus que apareció en Wuhan en noviembre del año pasado. Ahora, ¿por qué se llaman coronavirus? Porque como ven ustedes en esta imagen de fotografía electrónica, tiene una especie de corona radiada. Esa corona radiada es por unas proteínas llamadas las proteínas S o proteínas Spike. Esas proteínas vienen a ser como la llave que abre la cerradura de la célula para que pueda ingresar y pueda invadirla. Esta proteína S o proteína Spike o espicular es la que se une a los receptores AC2 o receptores de angiotensina 2, permitiendo su ingreso. Claro que la unión es un poquito más compleja, porque participan una serie de elementos más. No solamente participa la glicoproteína spike o proteína spike, también participa una hemaglutinina de acilesterasa que ayuda al acoplamiento. ¿Por qué? Porque resulta que esa proteína spike tiene a su vez dos dominios, tiene dos porciones proteicas, la S1 y la S2. Estas dos tienen que romper su enlace para poderse abrir y de esa manera acoplarse. Y para que eso ocurra, no solamente participa el receptor AC2 de las células respiratorias, sino también una proteína que está en la superficie de las células respiratorias llamada la TMPRSS2. Como vemos, la unión no es tan simple como uno lo cree, es compleja. ¿Y por qué este virus es tan infectante en comparación al MERS o al SARS del 2002-2003? Porque tiene una furina que hace que ese desacoplamiento sea más rápido y por lo tanto este virus puede ingresar con mayor efectividad que los virus anteriores. Una vez que el virus se acopla y abre la cerradura, abre el receptor, el virus ingresa por endocitosis
Una vez que está dentro de la célula, el virus lo que va a hacer es liberar su ARN, y el ARN va a buscar a los ribosomas del citoplasma de la célula que ha sido infectada y va a utilizar toda la batería ribosomal y toda la batería enzimática para comenzar a formar nuevas partículas virales. De tal manera que va a replicar su ARN, va a multiplicar sus proteínas de estructura y finalmente va a comenzar a generar nuevas partículas virales. No se olviden que los virus están en el limbo entre ser vivo y ser inerte, porque requieren siempre parasitar e infectar una célula huésped para que puedan generar partículas virales. El virus no solamente se replica, sino que por esta replicación daña y destruye a las células de la mucosa respiratoria. Inicialmente comienza invadiendo las células de la mucosa respiratoria de la vía aérea superior, ya sea de las fosas nasales o ya sea de la orofaringe. Ya saben que formas de transmisión no es solamente que me caiga gota contaminada por la nariz o por la boca, también a los ojos, y ya se demostró la transmisión aérea. Entonces, este virus lo que genera es daño, inicialmente de la mucosa de la vía aérea alta, pero después el virus comienza a descender y comienza a dañar células de la mucosa de la vía respiratoria baja y tiene una predilección especial sobre los neumocitos, que son las células alveolares, generando daño alveolar difuso, descamación y formación de membranas hialinas con un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, he ahí el punto más importante de la fisiopatología, el daño difuso alveolar. Pero ¿por qué este SARS-CoV-2 se ha ensañado con los neumocitos? No es algo gratuito. Lo que pasa que en esta imagen que sacó el doctor Ziegler el 2020, hace poco, hizo inmunistoquímica para determinar en dónde hay receptores AC2 y en dónde hay más proteína TMPRSS2, que son las que permiten el acoplamiento viral dentro de las células de toda la vía respiratoria. Y se encontró una cantidad interesante, sobre todo a nivel de los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2. No solamente se daña el tipo 1, generando daño de la pared alveolar, se daña el tipo 2, originando alteración en la producción de surfactante. Por lo tanto, la fisiopatología a nivel pulmonar es más compleja de lo que se pensaba. Ahora, este virus, si bien es cierto, se inició en la localidad de Wuhan, en China, a mediados de noviembre del año pasado. Este virus ya es pandémico, pero no es el mismo virus. El virus inicial, el virus nativo, aquí demostrado como H1, ha comenzado a diseminarse por todo el globo terráqueo, pero también ha comenzado a mutar. Eso explica por qué no hay el mismo comportamiento clínico del virus, por ejemplo, en España, que como en Brasil, que como en Estados Unidos, que como en China, que como en Rusia y como en Perú. Ha cambiado. Mientras que en Europa hablaban mucho del ensañamiento del virus con la gente mayor de 65 años, en Latinoamérica y Estados Unidos está afectando a jóvenes como a personas mayores, porque probablemente este virus ya sufrió mutaciones y de esa manera se ha adaptado a estar en huéspedes cada vez más jóvenes. Aparte que también no olvidar que la dieta mediterránea es completamente diferente a la dieta norteamericana, rica en grasas y calorías, y por ende la obesidad es un problema más grave en estas latitudes. Por lo tanto, la obesidad, que es un factor de riesgo conocido ya, para que el paciente desarrolle COVID severo y mortalidad. Ahora, el COVID-19 es la enfermedad, no es el virus. El virus es el SARS-CoV-2. La enfermedad es COVID-19. Y lo interesante es que es una enfermedad multisistémica. No solamente afecta al pulmón, afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo, porque el fondo es el daño endotelial, afectando corazón, riñones, hígado, sistema nervioso central, músculos, nervios, etc. Lo interesante es porque hay gente que la pasa tranquilo
y hay gente que finalmente fallece por la enfermedad. ¿A qué se debe esa variedad de manifestaciones clínicas? Si bien es cierto, este cuadrito es el cuadrito clásico que ustedes conocen de las tres fases de la enfermedad, la fase 1, la fase de replicación viral o respuesta inicial, la fase 2, la fase pulmonar con estadio 2A, 2B, y la fase 3, la fase hiperinflamatoria, la que se asocia con mucha mortalidad. Pero ¿por qué hay gente que solamente se queda en la 1 o en la 2A? Mayormente. O hay un porcentaje menor que llega al 2B. Y hay un porcentaje mucho menor que llega a la fase 3. Más o menos la relación es 80 en la fase 1 hasta 1A, hasta 2A, un 10% 2A, 2B y un 5% a 10% en la fase 3. Es más o menos lo que se sabe. ¿Pero por qué? Bueno, se piensa que hay inmunotipos, es decir, cada ser humano responde diferente al virus. ¿Ah? Hay tres tipos de inmunotipos, valga la redundancia. El inmunotipo tipo 1, en donde hay robusta actividad de los linfocitos CD4 y modesta actividad de los CD8. Y algo interesante, los linfocitos de sangre periférica no se quedan ahí, sino que se van al pulmón. Un biomarcador muy sencillo y barato es pedir un hemograma y ver si hay linfopenia. La linfopenia correlaciona mucho con severidad o pronóstico de severidad por COVID-19. El segundo fenotipo es uno intermedio, en donde va a haber cierta activación de CD8, aunque todavía un poco modesta, hay activación de linfocitos B y hay presencia de más linfocitos en sangre periférica, es decir, no hay mucha linfopenia o no lo hay. Y estos pacientes terminan haciendo a lo mucho fase 2A o quizás fase 2B de la enfermedad. Y el tercer inmunotipo es prácticamente el anérgico, el que no tiene respuesta de ningún tipo de célula de manera significativa al virus, ni linfocito CD4, ni CD8, ni linfocito B. Ellos son los que pasan asintomáticos, mientras que el primer inmunotipo son los que tienen las formas más graves. Y así como hay inmunotipos, hay fenotipos. Y fenotipos tenemos dos, el L y el H. ¿De acuerdo? El L o light y el H o high. Este L es un fenotipo típico de las personas que tienen una enfermedad leve o a lo mucho leve moderada. Correlacionando sería los inmunotipos 2 o 3. Tienen compliance normal, relación ventilo-perfusión baja, baja reclutabilidad, en la tomografía o la placa infiltrados muy escasos y no hay, como vemos en esta gráfica, tendencia a ser PAFI bajos. Es decir, tienden a pasar la enfermedad relativamente estables, incluso muchos de ellos no requieren soporte de oxígeno. El problema es el fenotipo high. El fenotipo high es el fenotipo duro, el fenotipo agresivo, donde el paciente tiene una compliance disminuida, los pulmones son poco distensibles, hay un alto CHAN debido a que el alveolo está lleno de fluidos y la sangre pasa desoxigenada y sale del pulmón desoxigenada. Hay alta reclutabilidad, infiltrados extensos con edema pulmonar, lo que algunos llaman el baby lung o el pulmón del niño recién nacido prematuro. Y miren cómo el PAFI tiende a ser bajo, ¿de acuerdo? El PAFI es también un predictor importante de monitoreo y evolución de enfermedad. De tal manera que se hablan de grados de enfermedad, desde el grado 1, que sería el leve, hasta el grado 4, que requiere ventilación mecánica y requiere soporte, qué sé yo, inotrópico, el paciente ya está presentando falla orgánica multisistémica. Y que quede importantemente claro, el COVID-19 es una enfermedad multisistémica. Mucha gente ha muerto no por la neumonía COVID, sino por infarto o el miocardio inducido por la infección por SARS-CoV-2. Otros han muerto por hemorragia o isquemia masiva a nivel encefálico. Otros han muerto por falla hepática. Por lo tanto, en la actual coyuntura del COVID, a veces no sabemos si a quien estamos tratando, con ese infarto, con esa falla hepática aguda fulminante, con ese DCB isquémico severo, con esa hemorragia cerebral, al final sea también un COVID-19. Por eso a todos se le debe pedir sus pruebas. Y el otro problema importante es que este tipo de infección no es una simple gripe como alguna vez se quiso decir. Reconozca que cuando
apareció la epidemia en China, como muchos, no le tomamos la importancia y pensamos que todo se quedaba por allá, pero nos equivocamos y de la equivocación nace el aprendizaje. Esta no es una simple gripe, es una infección viral muy compleja, de diferente forma de presentación o fenotipo, en donde, como vemos aquí, encerrado en los circulitos, hay también activación de la cascada de la coagulación, tanto vía extrínseca como intrínseca. Es por eso de que el problema no es solo la afectación del neumocito, es las microtrombosis que alteran la difusión gaseosa con alteración de la ventiloperfusión. Y en los casos más severos se genera el famoso RICTAC, el síndrome de respuesta inmune trombótica asociada a COVID-19, que es causa de mucha mortalidad. De ahí la idea de que a los COVID severos se le debe dar anticoagulación, ¿de acuerdo? Hay ciertos parámetros, como el dímero D muy elevado, ferritina elevada, disnea de progresión rápida, hipoxemia refractaria, shock y fenómenos trombóticos a la clínica, que me orientan a ello. En fin, entonces es prácticamente una ruleta rusa. ¿Quién va a terminar haciendo enfermedad leve o estar asintomático o enfermedad moderada o finalmente morir por el COVID-19? Por eso pedimos que se cuiden, porque es una ruleta rusa. No sabemos cuál será tu inmunotipo y cómo vas a responder a ello. Lo que queda claro es que la gran mayoría, cerca del 80%, tiene síntomas leves o está asintomático. Un grupo menor lleva neumonía que requiere a veces hospitalización y un grupo mucho menor termina en la UCI ahora están saliendo mucho más que antes porque los intensivistas han aprendido nuevas técnicas de manejo ventilatorio invasivo, porque este distrés ocasionado por el SARS-CoV-2 no es el distrés clásico. Ya hemos hablado de los fenotipos high y low, ¿no es cierto? Y este cuadrito interesante, ¿qué nos dice? Nos dice de que la gran mayoría de personas sin síntomas contagian hasta los 14 días, pero los que tienen síntomas pueden contagiar hasta los 21 días. Así que usar mascarilla 15 días nos va a quedar corto. Pero las formas severas de enfermedad, ellos contagian durante toda la etapa que va en promedio unos 24, 25 días. Después la viremia va a ir disminuyendo y haciéndose indetectable. Vean cómo a medida es más severa la enfermedad, la tasa de letalidad es mayor. Y esto es muy importante. ¿Etapa asintomática o etapa asintomática inicial? Muchos colegas, cuando reciben a pacientes con algunas molestias sugestivas de COVID, como cefalea, por ahí un poco de fiebre, por ahí tos, por ahí anosmia, agarran y dentro de su tratamiento le dan corticoides. No, los corticoides no están indicados para estas primeras etapas, porque los corticoides van a inhibir la respuesta al virus y pueden fomentar la viremia, induciéndolo de manera involuntaria a que el paciente termine después haciendo una reacción hiperinflamatoria. Los corticoides los reservamos más que todo al paciente que ya está presentando signos de progresión a severidad. Los estudios serios con respecto al uso de corticoides se han hecho en pacientes con cuadros graves o severos. El famoso estudio de la dexametasona, que ahora se da en dosis que no eran las del inicio, que uno le daba pulsos, ahora no, con 6 miligramos cada 24 está dando resultados. Pero ojo, pacientes que tengan procesos severos e idealmente que estén con monitoreo en hospitalización. Y ya saben que el COVID también es más agresivo no solamente en ancianos, también en pacientes con enfermedades crónicas subyacentes como diabetes, hipertensión, cardiopatías, neumopatías crónicas, sobre todo EPOC, más que asma también, sobre todo las formas moderadas, severas, no controladas, y los pacientes con fibrosis pulmonar, pacientes con enfermedades cerebrovasculares, pacientes renales crónicos, los inmunodeprimidos, los pacientes oncológicos y los pacientes con tabaco. Aquí tenemos otro cuadrito que nos indica cuáles son los factores de riesgo y no olvidar la obesidad. La obesidad. ¿Qué dice el MINSA? Este es un cuadro del MINSA y el MINSA nos dice que tener más de 25 años, hipertensión no controlada, enfermedad cardiovascular grave, cáncer, diabetes, asma moderado o grave,
asma moderado o grave. No es que todos los asmáticos están con riesgo a desarrollar un COVID severo si se infectan. Pacientes con EPOC, con problema renal crónico, con tratamiento inmunosupresor o obesos, ellos tienen realmente un significativo riesgo a hacer un COVID severo. Entonces, las manifestaciones clínicas del COVID son amplias e inespecíficas, desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con neumonía severa, falla multiorgánica y finalmente muerte. Es cierto, muchos de ellos debutan como un simple síndrome gripal, con malestar, astenia, rinorrea, congestión. No se olviden que bajo la coyuntura actual, toda infección respiratoria aguda o síndrome febril no definido es infección por SARS-CoV-2 hasta demostrar lo contrario. Así hay que tomar las medidas correspondientes. No significa que le voy a dar los medicamentos a diestra y siniestra porque pienso que tiene COVID-19. No, no, no. Manejemos los síntomas y monitoricemos la evolución del paciente, ¿de acuerdo? Y es porque ya se sabe que estos virus respiratorios, como este nuevo coronavirus, genera pues un síndrome o cortejo muy parecido a otros virus como parainfluenza, influenza, rinovirus o virus del sistema respiratorio, pero no es un cortejo 100% igual. Miren, por ejemplo, este cuadrito que aparecieron en diferentes series en China, en Wuhan. Vemos, por ejemplo, que el síntoma más prevalente de todos es la fiebre. Y es una fiebre que puede durar incluso semanas. El problema es que si dura semanas, no es un buen predictor. ¿De acuerdo? Fiebre persistente me indica que algo está yendo mal, mucho cuidado. Tos, prácticamente el 80% de los pacientes con COVID-19, ya sea formas leves a moderadas, tenían tos. Anosmia y digeusia también se ha reportado. Fatiga, fatiga es diferente a disnea, fatiga es astenia, debilidad muscular, no perder las fuerzas. Se presenta también un importante porcentaje. Disnea también. Aquí estamos hablando de los casos leves moderados, en los severos prácticamente lo tiene el 100%. Puede haber síntomas ramifinales como diarrea, sobre todo al inicio de la enfermedad, mialgia, conjuntivitis, odinofagia, cefalea, rinorrea y algo interesante, manifestaciones cutáneas, ras cutánea, reacción morbiliforme, púrpuras, petequias, foliculitis, que normalmente las gripes habituales no lo dan. Entonces, en este cuadrito que salió en un suplemento de la Organización Mundial de la Salud, describe lo mismo que había hace un rato. Los más importantes son la fiebre y la tos. También se reporta anorexia, disnimialgias, cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos, y la anosmia. La anosmia no es algo característico de la gripe común. Puede haber hiposmia por congestión y edema de la mucosa respiratoria, pero no tanto anosmia. Entonces, hemos puesto aquí los diferentes síntomas y signos más comunes del COVID-19, sobre todo en las formas leves a moderadas. Se puede presentar también tos con flema. No es lo habitual, pero si un paciente presenta tos con flema, pregunten o miren las características de la flema. Si es purulenta, si es hemoptoica, a lo mejor me está diciendo que hay una complicación infecciosa sobreagregada y tengo que tomar acción. Lo ideal sería pedir un cultivo de esputo, pero a veces por la coyuntura es difícil, arrancaremos un tratamiento antibiótico empírico, racional o dirigido, como vamos a ver. Puede haber hemoptisis, fatiga, mialgia, dolor de garganta, rinorrea. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha, digamos, agrupado al COVID-19 en síndromes clínicos. La infección respiratoria no complicada, que lo presenta pues la gran mayoría de pacientes, que como le he dicho, se asemeja mucho a un cuadro gripal, pero tiene sus cositas, que ya estamos viendo, no la tiene una gripe cualquiera. La neumonía de manejo que puede ser ambulatorio o manejo hospitalario en adolescentes, adultos o niños. Hay ciertos signos. Cuando queremos hablar de neumonía moderada, que se puede manejar en casa o en una sala de cuidados que no es necesariamente un hospital, hay que ver la fiebre, la tos, la disnea, pero algo muy importante, la saturación de oxígeno. Si bien es cierto, la OMS no recomienda que todo
el mundo vaya corriendo a comprarse sus pulsoxímetros, lo ideal sería tenerlo. No se obliga, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque está apareciendo mucho lo que se llama la hipoxemia silente o la hipoxia feliz. Pacientes que se les ve tranquilos, pero tú le pones el pulsoxímetro y están saturando 85, 81. ¿Y qué pasa? Los mecanismos de respuesta a nivel de los quimiorreceptores centrales y periféricos probablemente estén dañados por la actividad viral y el centro bulboprotuberancial no responde como debería a ese grado severo de hipoxemia y lo podemos detectar por pulsoximetría. Bueno, no voy a hablar mucho de la parte de neumonía grave porque eso ya es tema de otra charla. Aquí pues ya el paciente presenta insuficiencia respiratoria, cianosis, qué decir del síndrome de estrés respiratorio agudo, el ARS, donde el PAFI, el monitoreo gasométrico es muy importante para determinar el tipo de soporte ventilatorio que va a recibir, la sepsis y el shock séptico, que pueden acompañar como una especie de, digamos así, una comorbilidad que normalmente este virus no genera una sepsis per se, pero sí puede ser el caldo de cultivo para que se metan bacterias y se puede desarrollar una infección, sobre todo si se ha abusado de corticoides en mal momento o se ha abusado de medicación inmunomoduladora sin haber hecho el descarte adecuado de que había una infección por ahí guardadita. Bien, también hay que aprender que el COVID-19 también afecta la parte neurológica, produciendo confusión, agitación, síndromes cerebrovasculares, meningoencefalitis. Se ha hecho estudios en pacientes con COVID-19, punciones lumbares, y se ha encontrado partículas virales en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, tener también mucho en cuenta eso. Y algo más, se ha visto que si tu paciente entra al hospital confuso, tiene más riesgo de morir que aquel que ingresa al hospital despierto. Es decir, saca un predictor de mortalidad también. Bien, incluso hasta Guillain-Barré. A nivel intestinal, náuseas, vómitos, diarreas que duran muy poco y que aparecen los primeros días, síntomas cutáneos como vesículas urticarias, petequias, reacción morbiliforme, isquemia, púrpuras, hasta necrosis porque se desarrolla trombosis distal, arritmias. Muy importante esto porque al comienzo, y eso es bueno conversarlo en este webinar, nadie puede ser experto de esta enfermedad con tan poco tiempo de ella. Hay gente que se está embebiendo mucho y está estudiando, pero ¿ustedes creen que habría expertos en el mes de noviembre o diciembre del año pasado? Eso es imposible. Pero con lo poco que se tenía de los reportes, se intentó brindar una medicación que al menos limitara la evolución de la enfermedad. Es cierto, ya se demostró que mucha de esta medicación realmente no sirve. Utilizaron mucho la combinación hidroxicloroquina con acitromicina y ya se sabe que esa combinación no es efectiva para ni para prevenir ni para tratar la infección por SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba cuando se usaba esta medicación? Pues si el paciente tenía a su vez el COVID y sabiendo que el COVID genera también problema cardíaco y conociendo que la citromicina y la hidroxicloroquina prolongan el QT, pues aparecían más casos de prolongación del QT y problemas de arritmias ventriculares potencialmente fatales. En la práctica no se ha visto mucho en nuestro país, pero se reporta en otras latitudes del mundo y a nivel ocular la conjuntivitis. Algo importante también, las coinfecciones. El paciente con SARS-CoV-2 no significa que está inmune a que no le venga otro virus. En el hospital donde trabajo, en el 2 de mayo, tenemos un porcentaje interesante de pacientes con infección por SARS-CoV-2 e influenza. SARS-CoV-2 y micoplasma. SARS-CoV-2 y rinovirus. Por eso es importante no solamente contentarnos con el hisopado, sino también pedir estudios serológicos como la inmunofluorescencia indirecta para ver si hay o no presencia de estos virus respiratorios y gérmenes atípicos. En otras latitudes pueden pedir cultivos celulares. Aquí en nuestro país es algo muy complejo. Por lo tanto, no existe ningún tratamiento farmacológico preventivo o profiláctico probado o eficaz al momento. Lo único probado es la prevención. Por eso tanto se les dice, cuídense, pónganse mascarilla. Pero ¿por qué me dices esto si al comienzo me dijeron que no? Lo que pasa es que se ha visto que sí se transmite por aire.
Antes no se tenía esa idea, porque se va aprendiendo con el paso de la enfermedad. Ahora sí, usas tu protector de ojos o facial si fuera necesario, si estás en lugares muy hacinados, lavarse las manos, cubrirse la boca, cosas básicas, limpiar tu celular que no lo haces. ¿Cuántos pacientes que están cayendo ahorita, después de la apertura de la cuarentena, pero son gente que nunca ha salido, que ha guardado su cuarentena en casa, pero por ahí se puso a tocar el celular o coger por ahí algún implemento contaminado que tú habías llevado a la calle y que no habías desinfectado? Bien, si el paciente tiene COVID leve, debemos dar medicación sintomática, como cualquier proceso viral, ¿de acuerdo? Calmar la molestia. Podemos usar antipiréticos, analgésicos, una nutrición adecuada. En el caso del COVID-19, una dieta baja en grasas, porque se ha visto que el COVID puede generar inflamación transitoria del hígado, así para evitar una sobrecarga del trabajo hepático. No hay evidencias que te prohíban usar antiinflamatorios. Antes decían, no, no usa antiinflamatorios porque empeora la infección por SARS-CoV-2. Mentira. Ahora se sabe que se pueden utilizar los AINES, puedes utilizar tu paracetamol, aspirina para quien ya lo viene usando, pero a un paciente leve no se recomienda dar aspirina, ni tampoco otro tipo de anticoagulante. Por ahí alguien dio la indicación completamente errada de la warfarina, cosa que no se debe dar. La anticoagulación solo se reserva para pacientes con COVID moderado o severo con monitoreo hospitalario principalmente, a menos que no tengan acceso, se pudiera dar en algunos anticoagulación, pero con cierta supervisión, moderados para severos, leves no, y los moderados en dosa tampoco, no tienes por qué dar anticoagulación. ¿Y quieres fiebre alta? Tu paracetamol, tu metamizol, tu hidratación y tus medios físicos. No olvidar la hidratación. Hay mucho problema del medio interno, hay hipernatremias, hipocloremias, hipocalemias inducidas por la infección. Si hay tos seca o poco productiva, antitusígenos, destrometorfano, oxolamina, cloperastina, levodopromicina, codeína. Pero si tenemos ya tos muy exigente o tos productiva, son buenas las combinaciones como carboximetilcisteína con clorfenamino, destrometorfano, ambroxol con ocinclenbuterol, ederael, ivermectina, gelicisteína, es decir, una amplia gama de jarabes que ustedes tienen en el mercado, queda a su disposición. Importante ver las comorbilidades, mucho cuidado con los diabéticos y el azúcar, mucho cuidado con el clenbuterol para pacientes hipertensos no controlados o que tengan problemas arrítmicos. En la gran mayoría de casos, mayormente van muy bien. Si hay hiperreactividad bronquial, ojo, si hay, no es que a todos se les va a dar broncodilatadores, si es que hay, utiliza salbutamol, bromuro dipatropio o la combinación de salbutamol con bromuro dipatropio. Si es asmático, continúa su medicación contra el asma, ¿de acuerdo? Si no es asmático, no tendrías por qué darle medicación como broncodilatadores de acción prolongada o corticoides inhalados. Normalmente no se dan, a menos que tengan asma de fondo. Pero si son pacientes no asmáticos con sibilantes o hiperactividad bronquial, un periodo corto de 5, 7 o 10 días con estos inhaladores va bastante bien. Si el paciente presenta flema densa, purulenta, sugestivo de infección, valorar antibiótico, pero por favor, pues no váyanse a dar antibióticos de última generación como estoy viendo. Agarran y de frente le meten ceftazidima, ceftriaxona, piperacina, tazolbactam, vancomicina, moxifloxacin. No, no. Se debe utilizar cobertura antibiótica que está en la gran mayoría de guías indicada para infecciones respiratorias leves moderadas y a la cabeza, dentro de los beta-lactámicos, que está amoxicilina en altas dosis y el amoxiclavulánico. O si fuera alérgico, podemos dar macrólidos como acitromicina o si no, doxiciclina, que es una tetraciclina respiratoria. Si tuviera tos con sangre, bueno, la codeína nos puede ayudar, pero aquí hay que ver qué está pasando. Ese paciente debería mejor hospitalizarse. Si hay astenia de intensidad variable, reposo e hidratación. Hidratación con soluciones polielectrolíticas. ¿Cuál es la mejor? O el suero casero o un buen caldito que te permita reponer un poco de sales minerales. Pero ojo, el caldo no reemplaza la comida. ¿Ah? La comida es importante. Ya saben, comida baja en grasas.
Si hay mialgias, AINES o paracetamol. Si hay cefaleas, AINE o paracetamol. Si hay cefaleas muy intensas, mejor evaluación. No vaya a ser que tenga algún desorden cerebrovascular que esté por ahí formándose. Si hay dolor faríngeo, AINES, paracetamol o cualquier sintomático, como pudieran ser estas tabletitas o caramelos masticables o chupables que contienen antisépticos o analgésicos faringios. Son aceptables en su uso. El utilizar gárgaras con enjuagues bucales también, ojo, van a aliviar, no es que estas medidas te van a hacer que tengas menos riesgo a desarrollar coronavirus severo, ¿no? Ya sabemos que eso depende mucho de la persona y del inmunotipo. Congestión nasal y rinorrea, antihistamínicos, levocetiricina, cetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina o clorfenamina. Particularmente no se recomienda mucho los que tengan pseudoefedrina, sobre todo por lo que ya hemos hablado, el compromiso COVID cardíaco, y no vaya a ser que ese miocardio esté sensible y generemos por ahí algún efecto adverso. Dieta baja en grasa y lo más importante, monitoreo de los signos de alarma, fiebre persistente, disnea progresiva, alteración del estado de conciencia. Y si tienen pulsoximetría, saturación baja. En el ámbito del COVID, toda saturación menor de 92 ya nos tiene que llamar la atención. Y aquí tenemos nosotros este cuadrito. Aquí la corrección es la saturación más de 90, y aquí está 94, bueno, los españoles ponen 94, el estándar es 92, ¿de acuerdo? 92 para abajo ya deberíamos preocuparnos. Pero doctor, yo sé que 90 es el punto de corte para insuficiencia respiratoria, ¿por qué 92? Porque nos permite ganar tiempo valioso, porque hasta que lo puedas derivar a una tensión y lo demás, la saturación va a caer. Y si está en 90, esperamos que llegue en 90, a lo mejor ya es demasiado tarde. Importante a los pacientes instruirlos sobre los signos y síntomas de complicación para que puedan buscar atención lo más rápido posible. Y si el paciente ya presenta los signos un chiquito muy pequeño, menos de 3 mesecitos, o tiene una hipoxemia importante, aquí está, miren, menos de 92, mal estado general, letargia, ya no tolera la vía oral, bueno, al hospital, inmediatamente. O si tiene alguno de los síntomas más, en el cuadro anterior, los factores de riesgo, como es inmunodeprimido, cardiópata, un neumópata crónico, a lo mejor diabético, y con mayor razón se van al hospital. No se recomienda el tratamiento antibiótico profiláctico. Le voy a dar ceftriaxona por si acaso. Le voy a dar tal antibiótico por si acaso. No. Tiene que haber ciertos estigmas clínicos. Uno es la expectoración, ¿de acuerdo? Otro viene a ser la evaluación clínica. Si ustedes están frente al paciente, auscúltenlo con las medidas correspondientes. Normalmente el COVID no tiende a dar estertores tan floridos como si fuera una neumonía sobreagregada. Otra cosa también, si es factible, un hemograma. Si es posible, un PCR e idealmente un dosaje de procalcitonina. Bien, todos los pacientes con COVID leve y moderado, sospechosos de neumonía, independientemente le vayas a dar antibiótico o no, tienen que ser aislados, ya sea aislamiento domiciliario o ya sea aislamiento en el hospital, si es que presentan alto riesgo de deterioro. Y aquí vuelvo a repetir, no antibióticos a menos que haya sospecha clínica de infección. Las grandes revisiones sistemáticas hablan de que un 8% de pacientes con COVID-19 tenían coinfección bacteriana o fúngica durante el ingreso. Y si voy a dar antibióticos, que sean antibióticos del grupo de acceso de la clasificación AWARE. La clasificación AWARE es una clasificación que ha dado la OMS, poniendo a los antibióticos en 3 grupos. Ustedes recuerdan, voy a entrar un poquito, tenemos 3 grupos, el grupo de acceso, el grupo de vigilancia y el grupo de reserva. ¿Qué significa el grupo de acceso? Que son antibióticos que se usan como alternativas de primera línea, que son de fácil acceso y que son relativamente cómodos. A este tipo de antibióticos, como por ejemplo la amoxicilina con ácido clavulánico, la amoxicilina, las penicilinas, los macrólidos, son los que se pueden dar si hay, a tu criterio, necesidad de antibiótico. Mientras que los medicamentos del grupo de observación de vigilancia son los medicamentos un poquito ya
digamos, más selectos, como por ahí está la levofloxacina, por ahí está las cefalosporinas de tercera generación, que se pueden dar, pero con vigilancia o monitoreo, principalmente supervisión médica, es decir, hospitalización o una supervisión médica constante. Y el grupo de reserva lo guardamos para la UCI, pues, colestina, tigecyclina, vancomicina, piperagina, tazolbactam, linezolid, ¿de acuerdo? Y este es un cuadrito que todos ustedes lo conocen, es un cuadrito de lo que viene a ser el manejo de las infecciones respiratorias. Y vemos aquí de que la primera línea es los beta-lactámicos y alternativa los macrólidos. Ojo, esto se da cuando hay ya una idea fija de que hay coinfección bacteriana. También algunas fluoroquinolonas también están dentro de ese grupo, como la levofloxacina. Entonces, en COVID leve, no antibióticos profilácticos. En COVID moderada, no antibióticos a menos que haya sospecha clínica de infección. En COVID grave es otro cantar. Ahí ya va a depender mucho de lo que tengamos y lo que nos digan los biomarcadores. Muy bien, y esto es muy importante. Si bien la OMS dice que no se debe usar o comprar pulsoxímetros, lo importante sería al menos tenerlos por este problema, la hipoxia silente o la hipoxia feliz. Ya para acabar, porque me gana la hora, hay tanto por hablar, los antivirales, inmunomoduladores y tratamientos complementarios ya no se recomiendan. Solamente se pueden usar de ensayo clínico. No estén mandando cloroquina, hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, acitromicina tampoco se está usando mucho ya, y mucho cuidado con el uso del tocilizumab, que si bien es cierto, es bueno para determinados pacientes, mucho cuidado con su sobreuso por el alto riesgo a complicaciones infecciosas, y es que el tocilizumab se debe usar solamente en el hospital, en unidad de cuidados intensivos o de intermedios. Corticoides solamente para casos severos. No se debe usar corticoides de manera, digamos, indiscriminada, sobre todo para pacientes con cuadros leves y más aún si están en las fases iniciales. Y anticoagulación se debe dar para pacientes con COVID moderado o severo que tengan supervisión médica. Puede ser enoxaparina o puede ser anticoagulantes orales, de estos últimos que han salido, como inhibidores del factor 10A o del factor 2A, tenemos como el apixaban, rivaroxaban o dabigatran, ¿de acuerdo? Para eso es importante también la parte clínica y un biomarcador que es el dímero D. Así que esta idea que salió en Facebook, acitromicina más prednisona y adiós coronavirus, no es cierto. Internet aguanta todo. Y si tengo EPOC, yo sé que el paciente con EPOC tiene más riesgo a hacer COVID severo y morir. Más aún si sigue fumando, o más aún como en nuestro país sigue cocinando con leña porque no le queda otra, son gente muy humilde. Ya sabemos que hay tipos de POP, que hay medidas no farmacológicas en ellos como dejar de fumar, como tener actividad física y vacunarse. Y ya sabemos que hay diferentes grupos y que cada grupo utiliza sobre todo broncodilatadores, que es, digamos, el pilar terapéutico del EPOC. Pero, ¿qué hay con respecto al tratamiento? Si tengo un paciente con COVID leve a moderado, que es el tema, debo continuar con su tratamiento, con su broncodilatador, ya sea salbutamol o bromurodispatropio o indactaterol o lodalterol o bilanterol o formoterol o salmeterol, o a lo mejor usa también corticoide inhalado si este está en el grupo D, que utiliza corticoide inhalado más beta de acción prolongada. Debo seguir mi salmeterol fluticasona, qué sé yo. Debo continuar porque el EPOC mal controlado es el que va más. ¿Y el corticoide inhalado, doctor, es perjudicial? No, ni para EPOC ni para asma. Siempre y cuando estén indicados en estos dos, sobre todo en EPOC, no es que a todos le vamos a dar corticoide inhalado. El corticoide inhalado tiene cierto potencial de inhibir la actividad patogénica del SARS-CoV-2. Así que tendría como cierto efecto protectivo, aunque, ojo, eso está todavía en fase de ensayo clínico, ¿ya? Utilicen sus inhaladores, sus dispositivos de polvo seco, sus aerocámaras, su oxígeno, si es que utilizan oxígeno domiciliario, o su ventilación no invasiva, pero no nebulicen. No manden nebulizar, ni nebulicen en sus clínicas, ni en sus consultorios, porque van a producir aerolización de partículas virales y van a terminar contagiando al resto. Así que usen sus inhaladores de uso personal,
de uso personal, nada que préstame un ratito. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que ser muy cuidados con la bioseguridad. Tenemos una gama grande de inhaladores, dispositivos de polvo seco, dispositivos presurizados, el que corresponda. Y no olvidar la fisioterapia respiratoria tan fundamental en ellos. ¿De acuerdo? La vacuna contra la gripe, la vacuna contra la influenza y sobre todo, perdón, contra la neumonía por el neumococo y sobre todo que dejen de fumar, pues de nada sirve que sigan fumando y estén con el problema del coronavirus, ¿no? En el caso de fibrosis, rapidito, se sabe que los pacientes con fibrosis, sobre todo las formas severas, tienen más riesgo de enfermar y morir por coronavirus. Y eso se demostró en las epidemias del MERS y las epidemias del SARS del 2003. Por lo tanto, tienen más riesgo a fallecer o a quedar con secuelas más allá de las que ya tienen. Recuerden que fibrosis pulmonar es un montón de más de 150 enfermedades de causa inflamatoria, de causa infecciosa, de causa hereditaria, de causa alérgica, etcétera, 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 ocupacional. Bien, bueno, la más frecuente de todas las fibrosis pulmonares o enfermedades pulmonares idiopáticas difusas es la fibrosis pulmonar idiopática, también conocida como neumonía intersticial usual. Y los dos tratamientos probados son la pirfenidona y el nintedanib. Bueno, la pirfenidona, un inhibidor del factor de crecimiento transformador beta, o el nintedanib, un inhibidor de la tirosinquinasa. Bien, ambos son los que se están dando a los pacientes con EPIC desde antes de la pandemia. Pregunta, ¿deberían continuar? No hay todavía estudios para definir si se debe continuar o se debe quitar. Lo que se recomienda en algunos reportes es que se deba continuar en la medida se tenga acceso al medicamento. Pero si el medicamento no es asequible, ya sea porque no lo hay o porque es muy costoso, por el momento habrá que tenerlo un stand-by. Ahora, si lo puede seguir adquiriendo, ideal que lo siga utilizando, porque por ahí hay algunos estudios que se están haciendo y se está viendo cierto efecto protector de estas moléculas contra las fibrosis secuelares post-COVID-19. Esto es la tomografía de un paciente en fase aguda de enfermedad con los virus ilustrados característicos y las tomografías con las fibrosis secuelares. Se nos viene una ola de fibrosis pulmonar post-COVID, ya sea por el COVID o ya sea por el oxígeno en alta dosis que reciben. Por lo tanto, mientras reciba medicación, que lo continúe hasta que sea factible. Si está en etapa de escalamiento de la dosis, que esté en conversación previa con su neumólogo para ver cómo van los efectos adversos. Muy importante monitorizar la función hepática, porque estos medicamentos pueden provocar hipertransaminasemia y ya sabemos lo que el COVID produce. No pidan espirometría ni pletismografía por el momento, en su momento ya se va a hacer función respiratoria bajo ciertas normas y parámetros, por ahora imágenes todavía, y lo que sí, rehabilitación respiratoria, si bien es cierto, no se va a hacer en el hospital, lo pueden hacer en casa tranquilamente y que continúen con su oxigenoterapia el mayor tiempo posible. Para acabar, asma bronquial, ya saben que el asmático persistente severo es el que más riesgo tiene de hacer COVID severo y morir. El asmático intermitente o moderado o persistente leve, mayormente bien controlado, la pasa tranquilo. Entonces, el grupo 4 y el grupo 5 de la escala GINA, de tratamiento escala GINA, son los que tienen más riesgo. Aquellos que están utilizando antileucotrienos, están utilizando salmeterol fluticasona o formoterol budesonida, o están utilizando pulsos de corticoides pequeños, más que pulsos, periodos cortos de corticoides orales, 4 o 5 días, no pulsos, sino periodos cortos de corticoides orales, o usan tiotropio, o usan terapia biológica. Bueno, lo importante es que solo los pacientes asmáticos moderados y graves son los que tienen riesgo de hacer COVID severo. Ellos hay que cuidarlos bastante, ¿de acuerdo? Pero si estos pacientes que están bien controlados, el riesgo de complicación es menor. Así que es importante que el paciente asmático use todos los métodos que tiene a la mano o que le ha indicado su médico para que esté controlado, Utilice los inhaladores, dispositivos que quiera para que esté controlado. El control es lo que lo protege al asmático. ¿Y qué dice Gina? Gina dice que puede usar todo, incluido corticoides inhalados, porque no generan mayor riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Y si el médico le manda periodos cortos de 4 o 5 días de corticoide oral, que los use. Y si tiene biológicos,
que los use en la medida del acceso. Si no hay acceso, ni modo. Si los tiene, que los use. GEMA, que es la guía española, lo mismo. Nos dice que no hay ninguna evidencia fuerte que diga que utilizar corticoides inhalados empeoran el pronóstico de COVID. Al contrario, pueden dar un efecto beneficioso. Y la guía NICE británica, lo mismo. Utiliza tus corticoides inhalados. Lógicamente, enjuágate la boquita para que no te dé candidiasis ni disfonía, pues, pero puedes utilizarlos y puedes utilizarlos con tu mascarilla o con lo que tú quieras. Así que usa tus corticoides inhalados, usa tus broncodilatores de uso habitual, usa tus biológicos si es que están indicados. ¿De acuerdo? Incluso algunos biológicos se ha visto que al limitar la actividad TH2 protegen contra la inflamación inducida por este SARS-CoV-2. Bueno, conclusiones finales. No existe un tratamiento específico o una vacuna hasta el momento para prevenir el COVID-19 o en todo caso una infección por SARS-CoV-2. Está en proceso. Hasta que llegue al Perú pasarán algunos mesecitos. La mejor manera de prevenir es evitar exponerse al virus. El uso de sintomáticos respiratorios es individualizado con cada paciente y en lo posible eviten la polifarmacia, tremendas recetas que parecen más un testamento. No, por favor, mucho cuidado. Recuerdo mucho un refrán que me dio un maestro en mi universidad en San Marcos y decía, cuando recién sales, das 1000 cosas para una enfermedad, pero cuando pasa el tiempo, aprenderás a dar una cosa para 1000 enfermedades. Y eso es cierto. Evitar la polifarmacia innecesaria, no olvidarse la oxigenoterapia, que será motivo dentro de poco de un webinar internacional que se está programando en la Sociedad de Neumología, y la rehabilitación respiratoria tan importante en estos tiempos. Esta no es una simple gripe, es una enfermedad multisistémica y compleja que nos está enseñando cada día a entenderla y a manejarla. Seguimos en lucha todos juntos. Les agradezco su atención de corazón y presto algunas preguntas que hay en el auditorio. Sería todo conmigo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Casanova, por su brillante exposición. En realidad, muy enriquecedora y a todos nos ha mostrado, nos ha aclarado ciertas cosas. Concuerdo con usted con lo último que dice, ¿no? Y yo lo reflejo de la siguiente manera. Primero, no hacer más daño y segundo, tratar la afección, ¿no? Ya que los que estamos en la pelea día a día contra el coronavirus, pues muchas veces nos hemos sentido quizá un poco agobiados y al vernos avasallados por este virus, y pues se han ideado fórmulas innumerables para contrarrestarla, pero en realidad vamos viendo que en los ensayos clínicos que no van dando resultados como tal. Es cierto que hay ciertos medicamentos que van tomando la batuta, por decirlo así, o la delantera, por ejemplo, el Remdesivir, que van saliendo resultados alentadores con el uso de o el uso de la dexametasona, 6 miligramos cada 24 horas por 10 días, ¿no? Claro, en aquellos pacientes que están en insuficiencia respiratoria, al igual que el uso de heparina de bajo peso molecular también en pacientes con insuficiencia respiratoria, más no ambulatorios. Y le comento esto a raíz de que hay preguntas reiteradas sobre qué opina usted sobre la ivermectina. Ajá. Bueno, la ivermectina es un antiparasitario que se usa pues desde hace mucho tiempo para el manejo de ciertas enteroparasitosis. Tiene algún tipo de actividad in vitro antiviral, como lo tienen algunos antibióticos, se sabe ello. Y bueno, hubo mucha expectativa con respecto a esta molécula, ¿no? Por ahí aparecieron algunos reportes con respecto al beneficio en su uso. Todavía no hay grandes estudios, metaanálisis o revisiones sistemáticas que demuestren 100% que este medicamento sea beneficioso. No es contraproducente, pero hay mucha expectativa por lo que a lo mejor no nos va a funcionar. Entonces, que quede eso claro, ¿no? Muchas personas piensan que tomando mi ivermectina y por ahí tomando otra pastillita, ya, no me va a dar COVID-19, por más que haya estado expuesto con una persona, y eso no es cierto, ¿no? Definitivamente falta mucho por averiguar con respecto a esta molécula. No la puedo descartar,
pero las sociedades científicas y las guías referenciales ya no la están recomendando en su uso. Bien, muchas gracias, doctor. También recojo preguntas como, bueno, me las han lanzado como un caso clínico, pero yo las resumo así. ¿Qué complicaciones presenta o usted ha visto en su manejo contra el coronavirus? Complicaciones como, quizá me viene a la mente, pues, neumomediastino, tromboembolismo pulmonar. ¿Usted qué nos podría agregar? Bueno, en el hospital donde ambos trabajamos, justo aquí el doctor Antonio Morales es mi compañero de staff, ya estamos ya sobrepasando los 200 pacientes en la unidad COVID de intermedios del Hospital 2 de Mayo, que es el Servicio de Neumología Santa Rosa 3. Y lo que hemos visto, como bien has dicho, neumomediastino, hemos visto neumomediastino en las formas severas, hemos visto mucha fibrosis pulmonar secuelar y probablemente el causal no sea necesariamente el coronavirus, sino es el FIO2 muy alto que estos pacientes requieren. No solamente hablamos de oxígeno a 15 litros, hay pacientes que requieren sistemas de alto flujo hasta 60 litros y esquemas nuevos, innovadores, de que tienen hasta 120 litros por minuto. Y como ustedes saben, el oxígeno es una molécula que puede incentivar el desarrollo de free radicals y por ende fibrosis pulmonar secuelar. Hemos tenido en menor porcentaje, mucho menos de lo que esperábamos, problemas cardiovasculares. Hemos tenido por ahí un par de fibrilaciones auriculares, hemos tenido por ahí un par de infartos agudos que logramos trabajar, hemos tenido tromboembolismo pulmonar, pero si quiero sacar un porcentaje, lo voy a resumir en dos palabras. Del 100% de pacientes que hemos tratado, diría muy graves y muy graves algunos, que deberían haber pasado a la UCI, al final han salido de alta cerca del 78%, mientras que un 22% lastimosamente terminó falleciendo. Pero eran pacientes con PAFIs, y no me dejarás mentir, doctor Antonio, que tenían PAFIs de 60, de 50, y llegaron finalmente a salir. Es por eso que mucho del manejo de estos pacientes hospitalizados tiene mucho de ciencia, pero también tiene mucho de arte, y estamos aprendiendo con el día a día. Sí, es cierto. Recuerdo pues una palabra justo haciendo alusión de la hipoxemia feliz, una frase de uno de nuestros residentes que decía, doctor, esto es como un zombie, porque pues la desaturación o el PAFI como tal, que es de los marcadores de integridad del parénquima pulmonar, o la gradiente como están muy alterados, pero el paciente está consciente, diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados desde siempre, ¿no? Que mi paciente con hipoxemia, con PAFIs muy bajos o grandes muy elevadas, venía pues con trastorno del sensorio, con acidótico y para intubar, ¿no? Pero estos pacientes están conscientes. Yo nunca había visto en mis años de experiencia, nunca, y lo he visto en el hospital, un paciente que ingresó saturando 25%. Nunca había visto eso. Y el paciente, digamos, llegó a sobrevivir, pero al final murió, ¿no? Porque hay pacientes que llegan muy deteriorados, pero no murió ese día, murió después de varios días de lucha, ¿no? Algo también que es muy importante y eso hemos visto y será motivo de otro webinar es la actitud del paciente. Si el paciente quiere vivir, la verdad, lucha por vivir y sale. Si el paciente se abandona en este trance, es poco probable que no salga. Es muy importante ahí también el trabajo multidisciplinario, es decir, no solamente oxígeno, medicinas. Recuerden que trabajamos seres humanos. Como le digo a mis residentes, no estamos tratando procalcitoninas, ni hemogramas, ni hagas, ni tomografías, sino personas que están en un ambiente desconocido, aislados, invadidos, pero estar con ellos y decirles, vamos, tú puedes, tu familia te espera, es algo muy importante para que salgan adelante. Sí, Doc. Bueno, quería agregar el tema y recomendar a todos tomarle y darle bastante importancia al tema de la tos. Bueno, sabemos que la tos no es una enfermedad, la tos es un mecanismo de defensa, es un mecanismo fisiológico que busca mantener permeable la vía aérea, ¿no? Mantener íntegra la vía aérea. Pero cuando llega a ser muy intensa, contraproducente, hay que manejarla, hay que bloquearla, llámese, bueno, ir escalando, ¿no? Con bloque
con medicamentos que bloqueen los receptores periféricos y luego pasar a bloqueadores centrales, ¿no? Llámese codeína, por ejemplo, si es necesario, ya que en estos pacientes que tosen y tosen y la tos es muy intensa, son los que se han notado, sobre todo el neumomediastino, el enfisema subcutáneo. Eso es lo que les quería comentar. Doctor, una consulta más. Dentro de los slides que usted había presentado inicialmente, hablaba de la ruleta rusa, ¿no? Y mostraba, pues, de quién empeora, sana, empeora, sana, empeora, sana. Y finalmente llega la muerte. Pero también debemos mencionar a las personas, al público como tal, a los doctores como tal, o personal de salud, que no es que, y usted ya lo mencionaba, ¿no? No es que cuando dice sanar, no es que vuelve al 100% de su capacidad como tal. Bueno sería que fuese como una neumonía, no sé, un neumococo, le da el antibiótico y luego de ello, pues, vuelve a hacer sus actividades prácticamente normales. Pero aquí, pues, no solamente el tema intersticial, ¿no? La suerte de fibrosis que causa, sino el tema neuromuscular también, el problema del diafragma, ¿no? Y estos pacientes van a comenzar a salir, pues, con una tos subaguda crónica, sensación de opresión torácica, palpitaciones, se van a sentir angustiados. Es cierto, el problema es el síndrome post-COVID que estamos viendo. Recuerden que ahorita estamos cercano a los 400.000 casos de COVID, pero ya hay también cercano 280 y tantos mil altas. Son personas que tuvieron COVID. De ellos hay un porcentaje importante que son gente que tuvo COVID moderado o severo y ya ha salido. El problema es de que haber estado en la condición de postración, haber estado con todo el compromiso multisistémico, hacen de que su bomba ventilatoria se vea mermada. Y no solamente es la fibrosis, es el trabajo del fuelle respiratorio, los intercostales, el diafragma, están hipotónicos y el paciente tiende a agitarse mucho cuando hace actividad física. Eso lo frustra y a veces cometen un error. El error es de que no buscan uno, sino 10, 20 y más sugerencias de colega, cosa que, digamos, es comprensible, pero por ahí agarran y le piden tomografías que no son necesarias. Mucho cuidado con el abuso de tomografía. Se entiende que una tomografía va a ayudar para un paciente que está en una fase 2B o a una forma severa, que es importante, pero comencemos con una placa de tórax y después no hay que estar pidiendo tomografías apenas el paciente sale. Con una placa se puede llegar a un buen correlato, porque recuerden que una tomografía en exposición de radiación, tengo entendido que es hasta 30 o más placas de tórax de radiación. Entonces, mucho cuidado. Un paciente con fase leve no tendría por qué hacerse tomar. Más del 80% de los casos leves van a tener una manchita en la placa de tórax y eso no significa que van a terminar haciendo COVID severo. Y eso tampoco significa que hay que darle corticoides. Es parte del mismo ciclo evolutivo del virus. Aquí es importante ese monitoreo clínico de los signos de riesgo que comenté hace un rato. Bien, doctor, aquí tenemos una pregunta más, básicamente a raíz de la publicación de tocilizumab del día de hoy, en la cual no se mostraba beneficio, pues, en la neumonía grave como tal. En, ¿Usted usaría el tocilizumab en alguna situación específica? Muy bien. El tocilizumab es una molécula, para que se entienda, una molécula que actúa sobre la interleuquina 6 y su accionar. La interleuquina 6 es una citoquina muy importante en la respuesta inflamatoria sistémica y se ha visto que es muy importante en la respuesta al SARS-CoV-2, cuando está en la fase ya hiperinflamatoria. Han aparecido una serie de artículos últimamente que algunos avalan su uso y otros más bien consideran de que no es beneficioso. Yo diría que hay que individualizar el caso. Aquí hay que ver cada caso. Tenemos un paciente que está hiperinflamado, un paciente que no tiene estigmas de infección, no hay quizás en la imagenología consolidados, no hay por ahí leucocitosis o leucopenia, no hay por ahí una procalcitonina incrementada, entonces me quedaría como una opción a usar, ya pues no teniendo quizás algo más que ofrecer. Ojo, recuerden ustedes que no tenemos camas UCI, están mayormente llenas. Entonces, muchos de los pacientes que trabajamos en nuestra unidad
son pacientes que en teoría requerirían ventilación mecánica, incluso invasiva. Entonces, en esos casos se pudiera fundamentar su uso, pero utilizarlo de manera protocolizada, estudios como el reciente que ha salido publicado el día de hoy, nos dicen de que no es del todo, digamos, recomendable usarlo de manera sistemática a todo paciente de fase hiperinflamatoria, ¿no? Hay que individualizar. Y yo creo que el colofón de esta charla es individualizar el manejo, pero sin irse al extremo de dar lo que realmente nos sirve, ¿de acuerdo? Y tampoco estar incentivando la polifarmacia, eso es importante. Sí, doctor. Bueno, para ir cerrando esta magnífica ponencia, doc, creo que también sería necesario comentar el tema de la nutrición, ¿no? De la dieta como tal, ya que pues muchas veces hay pacientes que están polimneicos, taquimneicos y están con la dieta, el primero, del RP1, dieta completa, ¿no? Entonces, el masticar, quitarse la máscara de reservorio, genera más disnea, genera mayor malestar y empeoramiento, obviamente, de los síntomas, ¿no? Sí, eso es muy importante, doctor. Tenemos pacientes que están muy disnéicos y lastimosamente el hecho de quitarse la máscara para beber con un sorbete un poco de agua es un mundo para ellos. En ellos lo recomendable e ideal sería la nutrición parenteral, con fórmulas poliméricas, fórmulas que no tengan demasiada cantidad de grasas, fórmulas que tengan suplementos vitamínicos. Se ha visto de que pacientes con este tipo de enfermedad severa les va muy bien las vitaminas del complejo B, sobre todo la tiamina y la piridoxina. Entonces, en esos casos sería lo ideal. Pero seamos prácticos, es difícil conseguir nutrición parenteral y colocar una vía central para ello. Por ahora nos queda otra que las fórmulas poliméricas, ¿no? Con módulos proteicos que están al acceso en los hospitales, pero hay que hacer la estrategia de cómo el paciente va a poder tomarlo, ¿no? Mayormente son licuados, mayormente son colocados por sondas nasoyunales o nasogástricas, ¿no? Es prácticamente individualizar el caso, ¿no? Porque ustedes van a ver que estos pacientes, el masticar un pedazo de pollo es lo que sería para nosotros hacer una maratón de 8 kilómetros, por la disnea severa que tienen a cosas tan sencillas como ello. Entonces se debe individualizar. Lógicamente siempre monitoreo de electrolitos, no olvidar el medio interno. Estos pacientes cursan frecuentemente con trastorno hidroelectrolítico y con acidosis metabólica. Por eso es importante estar siempre viendo los niveles de electrolitos, la glicemia, el balance hídrico, es decir, yo creo que eso va a ser tema para armar un webinar más, con ahí los tromes son mayormente los intensivistas de soporte nutricional y también los nutriólogos o nutricionistas, ¿no? Doctor, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué opina de la reinfección de coronavirus? ¿Es dable? Muy bien, buena pregunta. Estamos aprendiendo todos y estamos aprendiendo que el paciente que tiene COVID-19, que hace la enfermedad, tiende a tener una depuración más lenta de las partículas virales, en relación incluso que los casos asintomáticos. De tal manera que si a un paciente yo le pido un hisopado después de 14 a 21 días, probablemente salga positivo y todo el mundo se asusta. Tranquilos, esa cantidad de partícula viral es tan pequeña que es poco probable que infecte, pero igual se le pide que use la máscara. Con respecto a reinfección, lo que pasa es que se está viendo que los pacientes que han tenido coronavirus en China, estamos hablando noviembre, diciembre, ya pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya pasó medio año, muchos de ellos tienen títulos muy disminuidos de anticuerpos protectores, sobre todo de inmunoglobulina G específica para SARS-CoV-2. En teoría, ellos tienen el potencial de volverse a infectar. No recuerdo, tengo entendido que se han hecho algunos reportes aislados de estudios que estén viendo esa posibilidad en este tipo de personas, dado que son la gente de Asia los que están, digamos, teniendo este fenómeno. En Europa todavía los títulos de anticuerpos están presentes, aunque algunas curvas muestran que están declinando. ¿Qué significa esto? Que la vacuna que va a venir a futuro
no va a ser una vacuna de dosis única, va a ser una vacuna que va a requerir refuerzos periódicos. Y recuerden esto, el coronavirus vino para quedarse, ¿ya? Va a ser un virus que se queda con nosotros, no va a desaparecer del planeta. La inmunización nos va a hacer que salgamos otra vez a caminar, a pasear a la playa, a la discoteca, pero con mi carterita en mano, con mi cartilla en mano, uy caracho, ya me toca vacunarme porque si no me va a dar la enfermedad. ¿Me entienden? Algo así como la influenza, pero quién sabe, a lo mejor con un periodo de latencia más corto. Es cierto, hay un antes y un después del coronavirus. Bueno, de todas maneras hay muchas más preguntas que no las vamos a poder resolver el día de hoy. Muchas gracias, doctor Casanova, por su magnífica ponencia, por aclararnos desde todo el abecedario, desde la A a la Z, con el tema del coronavirus, nos ha dado bastantes luces. Muchas gracias. Gracias a la Sociedad Peruana de Neumología y ¿No? Megalab. Muchas gracias a todos, muchas gracias a usted, doctor Morales, un gusto compartir con un compañero, un buen muchacho que está dándole bastante avance a nuestro servicio, a Laboratorios Megalab por el soporte y a la Sociedad Peruana de Neumología y a todos ustedes que han dado el tiempito para acompañarnos. Van a haber más webinars para futuro y espero que nos acompañen. Muchas gracias. Muchas gracias.